Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Conciencia, un espacio para la salud mental. El día de hoy vamos a tener una sesión muy breve pero muy especial en virtud de que el día de mañana celebramos 5 años del inicio de un suceso muy especial, muy importante para los mexicanos, que es la Cuarta Transformación. No podríamos decir que esto inició el 1 de julio del 2018, pero sí podemos decir que fue un paso definitivo en esa dirección. Y en la sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer va a ser un análisis muy breve considerando tres perspectivas. La primera va a ser una panorama de la situación de México a lo largo de estos 5 años, específicamente en cuanto a los obstáculos que hemos tenido que enfrentar y la situación de México cuando precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país en el 2018. La segunda parte de este análisis va a consistir en ver algunas de las críticas más importantes que han existido en este gobierno. Y por último, vamos a ver algunos de los aciertos y cómo se relaciona esto con todo lo que hemos venido comentando ahora. Bueno, a lo mejor no lo vamos a relacionar con todo porque no nos daría tiempo, pero lo que sí es que es importante hacer notar que al menos en este inicio de esta cuarta transformación con este gobierno, con este presidente, lo que sí podemos asegurar es que hay una idea, que ya lo habíamos platicado en las sesiones anteriores, de llevar a cabo una transformación que implica una revolución de las conciencias. Y que en este sentido, precisamente vamos a ver esto que se considera como aciertos del gobierno de Andrés Manuel, cómo se insertan precisamente en algo que se define como el humanismo mexicano y con esta perspectiva diferente de una cultura política diferente. Entonces, vamos a ver cómo es que, vamos a dejar de tarea más bien analizar un poquito cómo es que estos temas de los que vamos a hablar el día de hoy se van a vincular precisamente con una actividad política ética. Bueno. Entonces, tratando precisamente cómo es que vamos a dividir este análisis, vamos a comenzar entonces por el panorama de la situación de México en el 2018. Lo voy a mencionar muy brevemente porque, pues, la verdad es que hay bastantes factores que analizar y se podrían analizar a mucha mayor profundidad, pero esto va a manera de recuento. Entonces, tenemos que para 2018 en México se presenta uno de los momentos más violentos después de la época de la Guerra Cristera registrados en México, una situación muy violenta donde hay una gran cantidad de problemas derivados del narcotráfico. Hay problemas de migración, aproximadamente 100.000 personas cada mes cruzan la frontera de sur a norte del territorio mexicano. Hay problemas de desigualdad económica, hay problemas de desempleo, de corrupción, de devaluación continua de la moneda. Y bueno, a esto obviamente se agrega también problemas de contaminación en todos los niveles, ¿no? En el ambiente. Y se va a agregar en el 2019 la emergencia por la situación, la emergencia sanitaria por COVID, el calentamiento global, que también es un problema mayor que está volviéndose cada vez un problema más serio. Y debido también a la cuestión de la emergencia sanitaria, pues una crisis económica mundial que obviamente pues va a afectar a los países y en el sentido en el que los países estén más vinculados o sean más dependientes económicamente, pues esta influencia o mejor dicho, esta crisis va a afectar al mayor número de países. Bueno.
Entonces, hasta ahí ya tenemos un panorama bastante triste de la situación de México para 2018 y que se fue además complicando en los siguientes años y ya vimos además que la complicación, ya sabemos que no solamente fue en México, sino que fue a nivel mundial. Bueno, pasemos a la segunda parte. Esta segunda parte tiene que ver un poco con las críticas que el gobierno ha recibido sobre las políticas que ha implementado. Aquí lo que quisiera mencionar, básicamente las críticas han ido de cualquier nivel y en diferentes perspectivas o tocando diferentes aristas de lo que es el plan de desarrollo que plantea nuestro presidente, bueno, que planteó en el 2018. Básicamente aquí nada más voy a mencionar a lo mejor las críticas más fuertes. Una de ellas fue precisamente respecto a la crisis hospitalaria que se generó a partir de la emergencia sanitaria y que se explicó precisamente a partir, bueno, se suscitó cuando surgió la crisis sanitaria, pero además con solamente un año de gobierno de nuestro país. Eh, Esta fue una de las críticas más severas al inicio de su gobierno y tuvo que ver precisamente con la falta de infraestructura hospitalaria para poder atender la emergencia sanitaria. Y bueno, es fácil, vamos a decir, justificar que efectivamente la situación a la infraestructura de México en el ámbito hospitalario pues dejaba mucho que desear con los gobiernos anteriores. Y esto, bueno, también fue una causa de crítica, ¿verdad? Esta explicación fue también una causa de crítica, que todo le echaba la culpa a los gobiernos anteriores, pero debemos decir que los gobiernos anteriores, que no hablamos de uno ni de dos, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 60 años, en los que los gobiernos no solamente no velaron por los intereses de la nación, sino que de alguna manera pusieron en riesgo los derechos pues de los mexicanos en cuanto a que sus recursos se vieron amenazados. Bueno, y entre ellos, bueno, pues la parte de la infraestructura, ya sabemos que hubo pues muchas obras, el sector hospitalario, el sector educativo completamente abandonados, el campo completamente abandonado, etcétera. Bueno, vamos a ver, hay otras críticas que tienen que ver, diría yo, que son también, digamos, de las más fuertes y que tienen que ver con la inversión en la infraestructura o en el desarrollo de obra pública. Y aquí, bueno, pues entra el aeropuerto del AIFA, entra el Tren Maya, entra el proyecto del andador interoceánico, incluso la propuesta del tren que conecta la región norte con la región centro del país y que obviamente pues las críticas principalmente van en función del impacto que tienen este tipo de inversiones sobre obra pública en el medio ambiente. Esta parte de la afectación ambiental, pues es innegable, obviamente que se plantea que haya expertos que precisamente puedan plantear opciones que reduzcan al máximo estas afectaciones, pero también es cierto que se comprueba o que la intención detrás de esto, porque además se pueden dar cuenta que mucho se ubica en la parte central y suroeste del país, es precisamente para desarrollar estas partes del país, desarrollar económicamente estas partes del país y que pueda existir una derrama económica, sobre todo en estas zonas que son las zonas más pobres del país. Bueno. Hasta ahí, también, bueno, voy a dejar hasta ahí la parte de las críticas. Repito, las críticas son múltiples, pero creo que estas son como las más importantes. Y pasaríamos a la tercera parte, que es un poco cuáles son lo que se ha planteado, se ha desarrollado en estos 5 años. Ya vamos para un poquito más de un año y medio que nos falta en este gobierno. Y quisiera platicar sobre algunas de las cuestiones que se han
planteado ya, que se han resuelto entre las cosas que se estipularon en el plan de desarrollo. Ha habido, por un lado, bueno, voy a mencionarlos en este orden. Ha habido un incremento en el salario mínimo. eh, no hay incremento, por otro lado, no hay un incremento de la deuda externa. Sí ha habido propuestas precisamente para la renegociación de la deuda, pero no ha habido un incremento como tal en la deuda. Se han elaborado, se han construido caminos rurales en varios estados de la República. Ha habido apoyos sociales a madres de familia solteras, estudiantes, específicamente en escuelas públicas es prácticamente la totalidad de los estudiantes. Apoyos a adultos mayores, bueno, que es la pensión, básicamente la pensión general a adultos mayores, a personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad, y en términos generales a jóvenes, que incluso está el programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no están estudiando, pero que de alguna manera se encuentran en un proceso de incorporación al ámbito laboral. Esto nos, de acuerdo con las estadísticas, con los resultados que se han mostrado, incluye aproximadamente un 85% de las familias en el territorio nacional que están recibiendo algún apoyo de estos. Bueno, ha habido un crecimiento económico, específicamente en el aumento de la inversión extranjera y principalmente en esta región sur de la República, en donde pues va a haber muchísima mayor derrama económica. Bueno, ya está habiendo mayor derrama económica. eh, y esto ha contribuido también a un aumento de las reservas a nivel nacional. Por otro lado, se ha planteado como un proyecto la autosuficiencia de gasolina y diésel, y esto, bueno, sabemos que ya ha invertido el gobierno varios miles de millones de pesos precisamente en poder garantizar que México no tenga que comprar más gasolina o diésel en otros países. Se ha incrementado también la producción de energía eléctrica con una inversión de casi 9.300 millones de pesos. Se ha hecho un buen plan de justicia para los pueblos yaquis, pero entre otras cosas, pues se ha considerado también a las comunidades indígenas, pero en particular este proyecto que pretende devolver 30.000 hectáreas de tierra precisamente a estas comunidades y además llevar a cabo un programa de desarrollo social también para ellos. También se ha considerado el aumento en la producción de alimentos para lograr la autosuficiencia alimentaria, que sería fundamental. Y pues hablamos también, podemos hablar de un programa de reforestación, que para algunos es uno de los programas más grandes del mundo, con una inversión de 30.000 millones de pesos anuales. Tenemos también que se han recuperado cerca de 240.000 millones de pesos a través del combate al huachicoleo y la desaparición de pensiones para expresidentes, bueno, no la desaparición de pensiones porque siguen recibiendo una pensión, pero ya no son pensiones millonarias. Se ha reducido también el costo de la publicidad de gobierno y se ha aumentado la inversión en obra pública en alrededor del 78%. Y yo mencionaría que uno de los otros aciertos, especialmente en términos de democracia, es la eliminación del fuero presidencial, que precisamente nos permite que nosotros podamos evaluar el desempeño de nuestro máximo representante, que es el presidente, y con ello que podamos también en un momento dado revocar su mandato o pedir
que no termine su mandato y que sea sustituido. Entonces, hasta aquí, bueno, pues son varios, menciona por lo menos 14, 15 puntos. No están planteados a detalle, creo que ustedes de alguna manera sabrán de alguna de estos temas, ¿no? Independientemente de la actividad en la que se desarrollen, estarán familiarizados con uno u otro de estos temas que seguramente han tenido impacto en la vida de cada uno de nosotros y que precisamente nos pongamos a analizar cómo es que estas diferentes estrategias que se han llevado a cabo en el gobierno en estos 5 años van precisamente orientadas al desarrollo de pues por un lado, de un gobierno que debe atender y servir a la ciudadanía, en este caso, pues al pueblo de México, a los habitantes, y que también está orientado a desarrollar una nueva manera de hacer política, además, en conjunto con la población, considerando a la población. Eh, Bueno, pues hasta aquí yo quisiera dejarles con algunas reflexiones precisamente en este sentido, en ver cuáles de estas acciones que ha tomado el gobierno en los últimos 5 años nos han afectado y cómo nos ha afectado, si positiva o negativamente. Aquí me faltaron algunas cosas, hay muchos temas todavía que tratar, habría mucho más que hablar al respecto. Hay varios programas además muy interesantes de los cuales podríamos hablar muchísimo más a detalle y que a lo mejor nos demos tiempo de tratarlos, por ejemplo, con aquellos que están vinculados a la cuestión de la salud mental, que son varios programas y que estaremos tocando más a fondo en las próximas sesiones. Mientras tanto, bueno, pues los dejo con esta reflexión precisamente para que puedan eh, ir imaginando cómo es que la participación de nosotros como ciudadanos es fundamental precisamente para el desarrollo de una nación y, por un lado, el cuidado de nuestros recursos y la explotación de los recursos precisamente para el beneficio de nosotros y pensando siempre en hacerlo de una manera responsable y sustentable. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy y espero que tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana.